emitido por la Superintendencia Financiera para saber cómo estamos en nuestro sistema de control interno. El requerimiento fue estandarizado, fue enviado a todos de la misma forma. Dentro del sistema de control interno tuvimos un año para cerrar las brechas de lo nuevo, es decir, temas como lo hemos visto en las mesas de sinergia, plan estratégico de tecnología, el cual no teníamos en el sistema de control interno anterior, se actualizó, se diseñó, se creó desde cero. Hay unas políticas, manuales, procedimientos que se crearon desde cero, otros se actualizaron. En la mayoría de fondos mutuos de inversión actualizamos lo que es el código de ética y conducta tal como nos lo pide esta norma. Y dentro de esta mesa de sinergia, el objetivo es que entre todos pues, nos homologuemos y tengamos como un estándar de respuesta como gremio a la Superintendencia Financiera de Colombia. Que pues planteemos aquí sobre esta mesa de sinergia una propuesta estandarizada de cómo responder, de qué forma responderla. Tenemos hasta el 21 de junio para dar respuesta de lo que corresponde a la circular externa 008 emitida en mayo de 2023. ¿Qué es lo que dice esta norma? Esta norma nos da unas disposiciones, nos da unos requerimientos, nos dice que debemos tener ciertas políticas como la de recurso humano, como las políticas relacionadas con planes de auditoría, relacionadas con sistemas de información, una serie de políticas que pues ya lo sabemos son 17 elementos, 5 componentes que lo hemos visto en las mesas de sinergias anteriores. Entonces lo que pretende la Super es, bueno, cuénteme usted qué hizo este año. Y en ese cuénteme usted qué hizo este año para que lleguemos en concordancia, en coherencia pues homologada y estandarizada, es entregar respuesta al requerimiento diciendo si tuvimos un plan de trabajo, mostrando el plan de trabajo. Se hizo un diagnóstico de cómo estaba nuestro sistema de control interno, se asistieron a mesas de sinergias con el gremio, ¿cierto? A 2 mesas de sinergia actualizándonos en sistemas de control interno, se diseñó un plan de trabajo después de ese diagnóstico. Ese plan de trabajo se adjunta no como anexo, sino que lo podemos colocar dentro del cuerpo de la respuesta al requerimiento o contarlo. Hicimos un plan de trabajo donde priorizamos lo que más brecha tenía o lo que más era nuevo para nosotros. Hay algunos micrófonos abiertos por ahí. Entonces, ese sistema de control interno lo que nos está diciendo, digamos, este requerimiento es, dígame usted cómo implementó este año, qué hizo y cuéntemelo. Entonces, una de las grandes conclusiones de esta mesa de sinergia, y me estoy adelantando al abordaje de la mesa, es no entregar anexos. Si algunos ya hicieron respuestas, si algunos ya tienen preparada la respuesta, lo que sucede con este requerimiento es que no nos están pidiendo evidencia documental, no nos están solicitando ni los manuales, no nos están solicitando o las políticas o procedimientos o la matriz de control o las actividades de control o el acta de la junta. Esto no es en este momento una auditoría, no es como una revisión documental o envíeme como lo hicimos con el Sistema Integrado de Administración de Riesgos, con el SIAR, envíeme trimestralmente avances y con anexos, con evidencia y que al final del SIAR nos pidieron todo el informe final con anexos o con la evidencia de que lo implementamos. Entonces, una como de las grandes conclusiones es que nos están diciendo, cuénteme qué hizo. Y pues si no, y dentro del contar qué hizo, es decir, en mayo que salió la circular, se hicieron 2 mesas de sinergia con la asociación donde se capacitaron en sistema de control interno, se atendieron, se hizo un diagnóstico internamente o con un consultor, con alguien contratado. Luego de eso se hizo un plan de trabajo. Este plan de trabajo tuvo un abordaje de un año. Este plan de trabajo a continuación se presentan como los grandes hitos. Y lo que sí es importante tener en cuenta en esta respuesta es
qué fue lo que hicimos nuevo. O sea, concentrarnos en esa documentación nueva durante este año. Ejemplo, política de recursos humanos. Ejemplo, estratégico de tecnología. Entonces, concentrarnos en esos 17 elementos o que se actualizaron o que fueron nuevos para nosotros. También de las grandes conclusiones y también como revisar de acuerdo al tamaño, estructura, capacidad, digamos, del fondo. Tenemos fondos con 100 afiliados, fondos con una persona no más. Estos fondos no requieren tener un departamento o un área de auditoría interna, como nos lo pide esta circular externa 08 de 2023. No requiere un auditor interno haciendo un sondeo, digamos, porque la misma norma nos dice que de acuerdo al tamaño, capacidad, pues también abordar algunos de estos elementos no se hace necesario. Entonces, lo que en algunos fondos mutuos existe es que la junta directiva o la junta directiva o el revisor fiscal realiza las funciones, quien hace sus veces de auditoría interna, que es la tercera línea de defensa. Esa auditoría interna, en algunos fondos mutuos de inversión no existe un plan de auditoría interna, sí existe un comité de auditoría interna porque es así, lo debemos tener, pero no existen algunas de las políticas que exige este sistema de control interno porque no amerita tener un departamento de auditoría interna. Otros fondos mutuos de inversión, lo que está sucediendo es que... sí, adelante, adelante. Adelante, alguien está hablando. No, mi jefe, continúe, por favor, gracias, jefe. Ok. Bueno, también lo que está sucediendo es que la empresa patrocinadora del Fondo Mutuo de Inversión hace las veces de auditoría interna. Eso también es muy importante. Entonces, vamos a hacer aquí una encuesta de quiénes dentro de los fondos mutuos hoy tienen un área de auditoría interna. A ver, Roberto, sí, lo hacemos en vivo. Y lo podemos hacer para que vayas preparando ahí las encuestas en vivo. Entonces, podemos hacer una encuesta hoy. Lo que hemos visto en los más de 45 fondos mutuos de inversión que tenemos en el país es que la auditoría interna lo hace la empresa patrocinadora, lo hace el revisor fiscal, la misma junta directiva hace funciones o tienen un consultor que hace esas labores, un consultor que hace las labores, un asesor o una firma de consultoría en riesgo, control, auditoría que hace esas labores. Porque dentro de el requerimiento, que lo podemos proyectar, Roberto, proyectemos el requerimiento, nos están preguntando es cómo hicimos nosotros este levantamiento. Entonces, vemos el requerimiento y ya enseguida vemos la respuesta estandarizada para todos, propuesta pues por la agremiación y que entre todos podemos abordarla. Adelante, Roberto. A todos les llegó el flash donde está el ejemplo del requerimiento, que muchos de ustedes lo tienen también, y donde pues nos está diciendo que la pues, fecha límite, a algunos les llegó el requerimiento el jueves 6 de junio, a otros les llegó el viernes y nos dan plazo de unos días hábiles para responderlo. Lo que vemos es que o da para el 20 de junio o para el 21 de junio dar la respuesta. Adelante, Roberto.
Bueno, Un momento, entonces, jefe, un momento que no lo tengo aquí en la mano. Un momento, por favor, jefe. tranquilo. Entonces, dentro de eso, pues lo importante es saber que el que nos está entregando el requerimiento a todos es Julio Alejandro Ortiz Sarmiento. Él es director de emisores encargado, porque Sonia, que es la que siempre nos escribe, está de vacaciones. Entonces, al estar de vacaciones, pues el que escribió nuestro requerimiento fue Julio Alejandro Ortiz Sarmiento. Entonces, importante que pues dirigido a quien está firmando el requerimiento, en este caso, en la mayoría de requerimientos vistos en el casillero ahí en City, vemos que es Julio Alejandro Ortiz Sarmiento, que es quien firma. Em, Dirigido, pues, la respuesta a él, referencia al requerimiento número tal, de tal fecha de junio de 2024, el código de identificación, que cada fondo lo tiene, cuál es el fondo mutuo de inversión con el número, pues, que tenemos nosotros. El trámite para todos es el 359, que es control interno de entidades. Me confirmas cuando lo estés proyectando, por favor. El código es el, el 359, que es control interno de entidades. La actividad es 33, que es requerimiento a la entidad. Y nos dirigimos al señor Julio Alejandro Ortiz en cumplimiento al requerimiento recibido pues dentro del casillero virtual y que estemos dentro de los términos fijados para dar respuesta al mismo. Entonces, después de hacer como esa introducción con nuestro código como entidad, código de identificación como fondo mutuo de inversión, manifestar la respuesta y manifestar la respuesta teniendo en cuenta primero el contexto, cómo empieza la carta dirigida de él, el requerimiento dirigido de él, empezamos nuestra carta de respuesta de la misma forma. Luego de eso, de hacer como ese proceso, lo que les comentaba es darle como la introducción al requerimiento que nos está entregando en el casillero virtual, que ya muchos de ustedes lo han hecho y que pues lo vienen desarrollando eh, desde hace tiempo. Entonces, dentro de eso, por favor, vete directamente como a la petición, más abajo, por favor, como es de su conocimiento. Entonces, más arriba, por favor, desde el principio. Entonces, la primera introducción, donde pues nos dirigen la introducción del requerimiento, ampliar, por favor, donde, como es de su conocimiento, desde el año 2018, la Superintendencia Financiera Colombia, ese no es, Roberto, es otro. Sí, perdón, eso Ese te no iba a es, decir, esta es una encuesta. ese no es, ese es el que vamos a ver en la semana entrante. Bueno, entonces tenemos dos respuestas a la super. Uno, como nos decía acá, Fabio, es el que estamos mostrando allí, es el de innovación e inteligencia artificial. La semana entrante lo revisamos porque, a ver, el requerimiento está para internamente la carta que para el 30 de junio. Entonces, tenemos plazo hasta el 30 de junio para responderlo, pero como el 30 de junio es un domingo, pues reunirnos el jueves 20 de junio para hacer este mismo ejercicio que estamos haciendo en respuesta al sistema de control interno y de acuerdo con esa respuesta al sistema de control interno, hacer ya la respuesta a innovación. También estandarizada como fondos mutuos de inversión o pues que le demos un abordaje homologado. Y ahí tendríamos una semana para responder. Ahí hay un tema con Jimena, las fechas, hay un tema con las fechas. Sí, Jimena, adelante. discúlpame, Jorge Castiblanco. Ese tema de innovación que tú mencionas es la encuesta. Es la encuesta, Ah, la es la encuesta no, encuesta. ya la contestamos. Uy, pero es larga, larga, exageradamente larga. Ustedes ya la contestaron. Sí. Y hay Ok. la posibilidad de salvarla, por allá al final hay una posibilidad de salvarla, pues para que le quede a uno como los antecedentes de qué fue lo que contestó. Sí, nosotros ya la contestamos. Yo creo que muchos fondos seguramente ya lo hicieron también, no sé.
Bueno, algunos están dando espera porque dice 30 de junio. ¿Cuánto tiempo se demoraron contestándola? ¿Todo un día, 2 días, 3 días? Porque No, nos demoramos como casi 2 horas, sí, porque hay que leer todas las preguntas, porque son unas preguntas que tienen mucho, mucha tema que si tú no contestas bien, entonces te estás comprometiendo o estás diciendo mentiras o estás diciendo lo que no es. Simplemente es colocar la realidad, ¿sí? y la realidad en nosotros es que pues nosotros los fondos mutuos, o alguien me corrige, pues ya adelantándome a la mesa de sinergia de la semana entrante, no tenemos inteligencia artificial actualmente y no No, conocemos como de tipos de inteligencia artificial para nosotros. Eso es sí, un tema eso es que eso. Pero es es un larguísima. tema. Se van a dar cuenta en la medida en que la van contestando o seguramente en la mesa de sinergia, pero es larga, larga, como demonio, Dios mío, discúlpeme la expresión. Sí. Sí, bueno, sigamos, qué pena que nos salimos del tema. Tranquilo, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, aquí tenemos, pues Lady nos lo compartió, tenemos el que nos compartió en el grupo de Asomutuos, ampliémoslo por favor como un 100% para que lo podamos ver. Y dentro de eso entonces, bueno, tengo como un eco por ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, ¿cómo lo vemos? El trámite nos dice 359, control interno de entidades, nos dice la actividad la 33. Anexos, por lo general siempre muestra como anexos, pero no nos está solicitando anexos. Y creo como que ahí como que nos alineamos todos. Quienes quieran presentar anexos están en su libertad de presentarlos, pero no nos está pidiendo, aumentémosle el 100%, por favor, anexos este requerimiento. Entonces, cuando decimos que el 16 de mayo de 2023, mediante la circular externa 08, la superintendencia emitió instrucciones sobre el sistema de control interno teniendo en cuenta la evolución de los estándares. ¿Ellos qué hicieron? Miraron el modelo COSO, que es un modelo de control interno en su última versión. Miraron los estándares internacionales de control interno, hay varios. Está GAO, está Cadbury, está Basilea, están el de tecnología que es COVID, que es COVID. Y miraron esas mejores prácticas internacionales, se reunieron y diseñaron esta circular externa 008 que forma parte de un lineamiento que está complementando el gobierno corporativo y está complementando el sistema de riesgos que ya tenemos. Digamos, el sistema de riesgos era el foco era la gestión de riesgo inherente, residual. Ahora aquí el foco es, bueno, esos riesgos de mayor impacto, digamos el top 10, usted cómo los está controlando, cómo los está vigilando, cómo los está monitoreando, cómo esos riesgos alimentan su plan estratégico. Eso es como lo nuevo en esto y muy, muy conscientes de que el plan estratégico se debe alimentar de los riesgos y no al contrario. Digamos, ¿cuáles son nuestros riesgos altos? Pues de acuerdo con nuestros riesgos de mayor impacto, mi plan estratégico, digamos, le da salida a esos riesgos prioritarios. Esa es como esta norma, que es una sustitución integral del capítulo cuarto del título 1 de la parte 1 de la circular básica jurídica y ahí contiene las instrucciones relativas del sistema de control interno en entidades vigiladas. Esta, digamos, implementación nos dieron para un año. Ese año, a partir de la emisión de dicha circular, cronograma de trabajo durante un año y a partir de mayo, junio y pues en el transcurso de este mes ya está, digamos, marchando nuestro sistema de control interno actualizado. También válgase aclarar que las auditorías internas, como nos lo dice la norma, es una vez al año. Entonces, el ciclo de auditoría interna empieza a partir de mayo de este año. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer nuestra auditoría interna en octubre, en diciembre, para aquellos que van a hacer auditoría interna, que de acuerdo a su tamaño les da la capacidad para hacerla. Entonces, ese ciclo de auditoría es anual y mayo a mayo lo podemos hacer en esa fecha para poder marchar el sistema de control interno. Estas instrucciones, entonces, a partir de ese año, ya lo que nos están diciendo es, requiere la superintendencia, en cabeza en este caso del encargado de emisores, que nosotros informemos los ajustes realizados por cada uno de los elementos definidos en ese capítulo 4, con el fin de dar cumplimiento a la referida circular.
¿qué es lo que vemos? Bajemos un poco más y hay más, que la respuesta debe ir en la misma sintonía a la pregunta. Agradezco remitir dicha comunicación 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente oficio. A los que les llegó el jueves, nos da los 10 días hábiles para el 20 de junio estar respondiendo. Y a los que les llegó el viernes y a algunos les llegó posteriormente, les da para el 21 de junio. Entonces, estar respondiendo 20, 21 de junio es un buen plazo. Lo que diferente a lo que nos decía Jorge Castiblanco ahora, que era que estábamos mostrando de innovación, inteligencia artificial, que es una encuesta muy, muy extensa de contestar, que en los fondos mutuos de inversión hoy no tenemos temas de innovación e inteligencia artificial, es nuestra realidad, porque nuestro tamaño, capacidad, pues actualmente no lo amerita, no lo vemos dentro de la incorporación de esas tendencias, pero el requerimiento aparentemente llegó como el 6 de junio, también antes, pero la respuesta internamente dice que contestar antes del 30 de junio. Jorge, el tuyo decía antes, contestar antes del 30 de junio, el de innovación, para aquí a Sí, alinear. Jimena, Sí. Bueno. sí, igual. Creo que a todos nos llegó el mismo día, seguramente. Sí. Sí, Sí. es que en ese hay confusiones porque como llegó en una fecha y dice como fecha de respuesta, pero dentro del contenido del cuerpo de la carta del requerimiento dice otra fecha. Entonces ahí es donde puede existir confusión. Y la respuesta se debe ir encaminada al 30 de junio, que es el contenido de la carta. Sí, y perdona, hace énfasis a cómo está la situación hoy, cómo va a estar en el año 2025, en el año 2028, mejor dicho. Tiene que usted que tener la bola de cristal, pues, para saber qué va a pasar en el 2028. Pero son preguntas que no son tampoco tan corchadoras, pero sí lo ponen a uno a pensar de verdad. Y creo que no nos gastamos 2 horas, nos gastamos como 3 horas entre los dos, entre Nidian y yo, haciéndolo. Larga, es Sí, muy larga. Bueno, es muy bueno. sí, continuemos. Qué pena. Ok. Continuemos. Entonces, teniendo en cuenta este requerimiento que vemos acá y que todos ustedes lo tienen en el flash, pues el objetivo es como contestarlo en esa misma sintonía. Entonces, aquí está una respuesta estándar, pues que desde Asomutuo les vamos a entregar a todos los fondos, que es cómo responderlo. Entonces, lo mismo, en Bogotá, 21 de junio, dirigido al doctor Julio Alejandro Ortiz Sarmiento, que es pues, nuestro director de emisores en este momento encargado, la dirección, el requerimiento número tal, la fecha tal de 2024, código de identificación, entidad, actividad. Aquí, por lo general, viene una parte, como ustedes lo han tenido, anexos, ¿cierto? En esta parte pues siempre hay unos anexos. Recomendación es no entregarlos. Ahora, si llegase, digamos, la super a decir dónde están los anexos que evidencian la implementación, que es como lo que pasó con CIAR, que como 2 o 3 meses después nos pidieron el informe final con anexos, pues les enviamos los anexos. Digamos, no hay lío con eso, se envían los anexos posteriormente. Pero pues la recomendación es que nos están diciendo, cuénteme cómo le fue y qué hizo en este año con respecto al sistema de control interno. Entonces, lo que recomendamos es que contestarles así, pues, respetado doctor Ortiz, en cumplimiento con el requerimiento recibido mediante el oficio número tal del día tal de junio de 2024 a través del casillero virtual y estando dentro del término fijado para dar respuesta al mismo, nos permitimos manifestar lo siguiente. La misma introducción que veíamos en el requerimiento es la misma introducción. Esa introducción es teniendo en cuenta lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en las instrucciones del capítulo 4, del título 1, de la parte 1 de la circular básica jurídica, donde el pasado 16 de mayo de 2023, mediante la circular externa 008, la superintendencia que usted representa, emitió instrucciones sobre el sistema de control interno teniendo en cuenta la evolución de los estándares y mejores prácticas internacionales en esta materia y el desarrollo continuo a nivel global de los lineamientos de gobierno corporativo, la cual dispuso la implementación de estas nuevas directrices debería realizarse en un plazo de 1 año a partir de la emisión de dicha circular y por lo que todas las actividades de adopción del sistema de control interno deben estar finalizadas.
Fondo Mutuo de Inversión realizó la implementación del sistema de control interno mediante un plan de trabajo, el cual se presenta a continuación. Entonces, ¿qué hace uno? Ustedes, la mayoría de fondos mutuos de inversión, tuvieron como un plan de trabajo. Ese plan de trabajo lo vamos a mirar por aquí, un ejemplo, un prototipo. Nos vamos a ese plan, por ejemplo nos vamos a ese plan, obviamente teniendo en cuenta si está el 100% o no, y lo vemos cómo lo vamos a pegar, y pegamos ese plan a la respuesta de ese requerimiento. Entonces aquí como modelo tenemos la consecución, el plan ya con el 100% implementado. Como se los decía, muchos fondos mutuos de inversión empezaron con un tema relacionado con diagnóstico. Entonces, ustedes si contrataron un externo, si lo hicieron internamente, si lo hicieron con el responsable de riesgos al interior del fondo, con quien lo hayan hecho, lo ideal es pues que demuestren, digamos, mis actividades fueron de esta forma, se hizo un diagnóstico, luego se implementaron los componentes del sistema, se hizo una política, un manual, un diseño. Este es un ejemplo. Ustedes tienen su propio ejemplo. Ponen allí ese plan que hicieron y que desarrollaron, donde hay unos meses, unas fechas, ¿cierto? Y unos componentes de cómo se desarrolló ese sistema de control interno. Colocamos este plan donde mostramos si se hizo o no se hizo, si está al 100 o no, si no tenemos al 100 algunos aspectos se colocan, ante todo, pues la verdad. Ejemplo, hay fondos mutuos que su junta de mayo no tuvo quórum, en junio estamos igual, digamos, y en julio van a aprobar esto nuevo, se coloca en la junta directiva del mes de julio, se aprobarán las actas. No es el ideal, pero se coloca nuestra realidad, porque nadie está exento de que se tengan inconvenientes en el desarrollo del plan, del proyecto, en las entidades financieras como bancos, compañías de seguros, pues estos temas han creado, digamos, más tiempo y han pedido y han levantado la mano de que den más tiempo. Y atendiendo lo anterior, entonces el fondo mutuo de inversión, diciendo cómo es, este es un prototipo, pues vamos a ponerlo acá. Inició el proceso de implementación y actualización del sistema de control interno y ha venido atendiendo la normatividad de acuerdo con un cronograma establecido con el equipo de trabajo interno desde su inicio. Este tema es cómo hicieron el trabajo. La junta directiva aprobando los documentos, si quieren poner el número de acta o simplemente la junta directiva aprobando, revisando la documentación a medida que avanza el proyecto o la implementación o el cierre. También que sí se aprobó, si hay temas que no se han aprobado, no se colocan, dicen pendiente por aprobar estos temas. ¿Qué más? Es como contar la historia de lo que se hizo durante este año. Pues contemos capacitaciones, como lo he dicho, con Asomutos. Se atendieron 2 mesas de sinergias desde la asociación, desde el gremio, participando pues, activamente en esas capacitaciones. Se capacitó a la junta directiva, no sé, se estudió la norma, se actualizaron el plan estratégico. Entonces, miremos. Entonces, a la fecha se han implementado, aprobado los siguientes documentos como parte de la estructura de control, código de ética y conducta. En algunos fue nuevo, en algunos ya existía, entonces era actualizar. Voy a bajar esta para que se vea mejor. Aquí, como podemos ver, son los 17 elementos. Entonces, el código de ética y conducta, la política de generación y remisión de informes, la política de recursos humanos, la política de gestión de riesgos, que también, pues, si queremos dar o ahondar más, decirlo, lo teníamos desde el CIAR o simplemente esta estructura de control la tenemos y se cumplió la revisión y actualización de la junta directiva por parte de la junta directiva. Política financiera y contable. En algunos fondos mutuos de inversión tenían era un manual contable, un manual financiero, se transformó en política, o si tienen un manual y no hay política, colocar manual financiero y contable.
política de evaluaciones y autoevaluaciones, ¿a qué? Al sistema de control interno, la política de inducción y capacitación de miembros, de junta directiva, aquí es junta directiva, y de sus comités de apoyo, como por ejemplo comité de inversiones, política de seguridad de la información, que en algunos fondos mutuos esa política no es propia del fondo mutuo, sino de la empresa patrocinadora, y es válida y si hace sentido, porque si yo estoy utilizando toda la infraestructura tecnológica de mi empresa patrocinadora, pues la política de seguridad de la información es de mi empresa patrocinadora. En otros fondos mutuos la crearon, en otros fondos mutuos obedece a la política de seguridad de la información que tiene nuestro proveedor de tecnología, digamos, nos adherimos a esa política. Entonces, también pues como hacer sentido eso. También nos pasa con la política de recurso humano, que es la política de recurso humano que tiene nuestra empresa patrocinadora. Comité de auditoría, comité de riesgos. Acá lo que se recomienda es que pongamos comité de auditoría y riesgos, que es lo que en nuestros fondos aparece, que lo que hicimos fue fusionarlo. No tenemos un comité de riesgos independiente en algunos fondos, entonces lo podemos tener comité de auditoría y riesgos o comité de riesgos y auditoría, bueno, como lo tengamos en nuestro fondo. Estatuto de auditoría, que es lo que nos pide la norma. Plan de auditoría interna, esto nos lo solicita la norma y hay varios fondos mutuos que no tienen plan de auditoría interna, que estas funciones, lo que es la plan de auditoría interna, la política de aseguramiento y mejora de la auditoría interna, esas funciones están por los miembros de junta directiva y por revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque son 100 afiliados, es un fondo pequeño, solo hay una persona, ¿cierto?, que atiende el fondo. No se hace necesario y no nos lo obliga la norma a tener todo este plan de auditoría interna, todo este aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna por nuestro tamaño. Eso es importante tenerlo claro. Ahora bien, si contestando esto, estos fondos mutuos que tienen ese tamaño y esas particularidades, la super nos dice, hay que tenerlo, bueno, ya se revisará a profundidad, pero en esta circular y en todas siempre dicen teniendo en cuenta el tamaño. No se hace necesario en nuestros fondos tener un departamento de auditoría, tener un auditor específico para hacernos las auditorías. No se hace necesario. Presupuesto anual sí, que es el presupuesto que ya tenemos, agregarle un rubro que diga riesgos, control, control interno, auditoría, y ahí está. ¿A qué obedece? El pago a los consultores en riesgos, el pago a la revisoría fiscal, ¿qué más? Digamos, si tenemos un coordinador de riesgos o un analista de riesgos o alguien de riesgos dentro del fondo, dentro de ese presupuesto está también ese rubro. Todo lo que tenga que ver con riesgo y control y auditoría debe estar específico en ese presupuesto anual. Plan estratégico, la norma en este momento, y pues si nos van a pedir evidencia de anexos a futuro, nos dicen, ¿dónde está la evidencia? Muéstreme su política de recurso humano. Bueno, entonces aquí está y se la enviamos. O muéstreme su plan estratégico. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte de plan estratégico? Y lo hemos dicho en todas las mesas de sinergia, es que la norma nos dice, si usted tiene unos riesgos de alto impacto, ejemplo, un ejemplo, un riesgo, ya, lo tengo claro para todos los fondos mutuos de inversión, conociendo las entrañas de varios. Si tengo un riesgo alto de sucesión, es decir, de ausencia de sucesor del gerente que lleva 30 años en el fondo mutuo, 20 años en el fondo mutuo, se jubila o se pensiona, ¿dónde está el plan de sucesión? O no solo se tiene que pensionar o jubilar, si se va de vacaciones, ¿cuál es su sucesor en caso tal de una ausencia del gerente? Entonces, en algunos fondos, su plan de sucesión es un miembro de junta directiva, pero hay que capacitarlo, hay que formarlo. Estas juntas cambian. En otros es su segundo a bordo, ¿cierto? Pues el contador, el auxiliar, el asistente, pero ¿cómo está esa sucesión? Entonces, si mi riesgo de alto impacto, mi top 10, mis 10 riesgos, hay varios de riesgos de mercado, claro, y esos riesgos de mercado tengo estrategias para no sé, diversificar mi portafolio de inversiones, porque tengo un riesgo
dentro del top 10 están los riesgos que tienen que ver con el portafolio, ¿cierto? Por plaza, por alcance, por costo, por precio. Y ahí tengo una estrategia, mi plan estratégico muestra que yo tengo una respuesta a los riesgos relacionados con mercado, a los riesgos financieros. Pero mi plan estratégico puede mostrar también lo que yo tengo con el riesgo de sucesión o de continuidad de negocio. ¿Qué estoy haciendo? A fortalecer el sistema de control interno o fortalecer el plan de continuidad de negocio o consolidar el plan de continuidad de negocio, que dentro del plan de continuidad está el plan de sucesión. Les digo esto porque lo que está en esta norma, estas actualizaciones, es eso. Usted tiene unos riesgos de CIAR, de ahí salen unos riesgos de alto impacto y esos riesgos de alto impacto, ¿dónde está la estrategia? ¿Y dónde se va a ver? En el plan estratégico. Lo nuevo también es el plan estratégico de tecnología. Lo mismo, ¿cuáles son sus riesgos de alto impacto en tecnología? Temas de seguridad, ciberseguridad, de seguridad de la información, fallas tecnológicas. Entonces, ¿usted cómo está abordando ese impacto tecnológico? ¿Cómo lo está abordando? La norma nos muestra específicamente qué tener en el plan estratégico de tecnología. Si queremos, podemos hasta poner la norma. Vámonos para la norma. ¿Cómo está? Ya se las voy a mostrar por acá. Y podemos hasta poner el detalle que la norma tiene siempre y cuando sí tengamos. Acá está. Ay, esa no es. Siempre y cuando sí tengamos lo que es esa parte implementada. Nos vamos para la norma. Miremos acá. Y en la norma, si nos damos cuenta, está en la parte de políticas de gestión de riesgos, ya viene de CIAR, y de políticas de seguridad de la información, nos muestra el derrotero que debemos tener mínimo en la política de seguridad de la información, que la empresa patrocinadora lo tiene en la mayoría de fondos. Esto es tener una política en caso tal de tener miembros independientes. Este comité de auditoría de riesgos en nuestros fondos está fusionado y el estatuto de auditoría también refleja esa fusión. El plan de auditoría interna, como les digo, hay fondos que lo tienen, hay fondos que no, hay unos que lo tienen por la empresa patrocinadora, otros tercerizados o un consultor. El presupuesto anual que les decía que es efectivamente qué recursos asignados hay para todo el tema de control y de riesgos. Y acá viene lo que les quería comentar. Pueden en la respuesta de requerimiento, pues decir que contaron, actualizábamos el plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. Se puede llegar hasta esa profundidad, ¿cierto? O simplemente estos títulos que están acá se hicieron y se desarrollaron. Entonces podemos ir tan específicos como decir, se desarrolló el plan estratégico de tecnología, corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los riesgos, la probabilidad e impacto de cada objetivo. Entonces miren, acá siempre nos está hablando de hay que tener en cuenta los riesgos para mi plan estratégico. O sea, mi plan estratégico no puede estar desligado de los riesgos. Si yo tengo un riesgo alto, mi plan estratégico debe responder a ese riesgo alto. Y si tenemos un riesgo dentro del top 10, un riesgo que no está desarrollado en el plan estratégico, puede existir una pregunta, ¿y por qué no lo tienes dentro de tu plan estratégico este riesgo que está como riesgo prioritario? Dentro de los temas que estamos viendo en la sociedad está el tema de retener el talento. Retener el talento está siendo muy difícil o conseguir talento, personas competentes y que se mantengan es de los riesgos emergentes que en este momento está disparado. Hay alta rotación, conseguir personas expertas hasta en nuestros temas de fondos mutuos de inversión es difícil. Entonces, ese es uno de los riesgos emergentes alto. Si lo tenemos en nuestra matriz de riesgos como riesgo estratégico y alto, ese riesgo estratégico y alto nos alimenta ese plan estratégico, como es capacitar, consolidar, conseguir el mejor talento, capacitar a ese talento. Bueno, son como ideas que les doy. Sí está dentro de los 10 más importantes. Igual con el plan estratégico de tecnología. Y en ese plan estratégico de tecnología ya la norma nos dice los mínimos que debemos tener. Entonces el plan estratégico desarrollado en varios fondos mutuos está con estos 5 elementos que los puedo explicar en la respuesta al requerimiento.
No sé si hay alguna duda, inquietud con este tema. Bueno, no dudas. Volvemos al requerimiento y en la Jefe, respuesta, tenemos pregunta de Lady, perdón. adelante. Hola, buen día. Hola, buen día, Lady, ¿cómo estás? Muy bien, pero tengo es una inquietud frente al alcance de la respuesta al requerimiento, ¿sí? Ok, No tanto. vámonos para allá. Sí, exacto, muchas gracias. Sí, Bueno, entonces les quería compartir un poco que conversé con Edith, la persona de la superintendencia, por un tema propio de posesiones, que sigo teniendo problemas con mis posesiones. Sin embargo, en esa conversación, de forma muy general, le pregunté frente a la respuesta o qué esperaba la superintendencia de respuesta frente a ese requerimiento. sí, Y lo que ella indicaba, o en términos muy generales, porque ella tampoco es que sea muy precisa, pues por el papel que tiene, claro. eh, ella nos indicaba o me indicaba que la respuesta tenía que ser de forma muy descriptiva frente a lo que tú mencionabas un poco de ese diagnóstico. ¿A qué me refiero? A que le dijéramos en cada, por ejemplo, en el de, si quieres, bájalo un poquito para tomar como ejemplo. Acá está el plan, ¿cierto? El plan y después nos Exacto. vamos para código de ética y conducta. Por Entonces, ejemplo, dos código, sí, puntos. Se sí, código de ética y actualizó. conducta. Entonces, se Ok, actualizó en, ¿sí? Entonces, que se dijera, se tenía, pero se actualizó en. ¿Mm? ok. Ella recomendaba que sí enviáramos los soportes, porque lo que van a hacer es decir, código de ética y conducta, están aquí afirmando que se tenía y se actualizó en, y ellos van y verifican si esa actualización hace referencia a lo exigido por la nueva circular, ¿sí? En términos muy generales fue lo que yo o lo que le entendí, que es lo que esperan de la respuesta. Igualmente me comentaba que ya algunos fondos dieron respuesta, ¿sí? Ok. Y enviaron soporte documental, que los Ah, que ok. ya enviaron soporte documental. Un poco como hacer esa mención para que miremos cuál sería como el esquema, que me parece muy bueno, podamos manejar entre todos. Sí, Muchas entonces, gracias. volviendo, gracias a ti, Lady, volviendo al tema, entonces sí debemos tener anexos, que también entonces la recomendación es que, porque la verdad que el requerimiento no pregunta, envíeme la documentación, o vamos a revisar si sí lo tiene o no lo tiene, si lo ajustó o no lo ajustó. Entonces, algunos fondos mutuos que se adelantaron y bueno, ya están entregando esos anexos, pues entregar sí los anexos, pero digamos en PDF, pues lo ideal, que sea como la tabla de contenido, que sea como porque no nos están diciendo que nos van a auditar, simplemente quieren ver que sí hayamos montado ese año esta información. Es como lo que entendemos, el entendimiento que tenemos es prácticamente que no hay necesario enviar anexos, sino prácticamente era el entendimiento que teníamos. Gracias, Lady, por la intervención, porque antes de tu intervención, nuestro entendimiento era entreguemos lo que hicimos. Diagnóstico, ¿cierto? En cada ítem esto se actualizó, esto se quedó igual, ¿cierto? Esto es nuevo y hasta ahí. Ya Es con que esta... igual, hola, ah, buenos días, Jimmy. hola, buenos Me, días. me genera una duda porque iguales son muchos documentos. O sea, es que para adjuntar todo eso no. De hecho, no hay tanto espacio para adjuntar todos esos documentos. Así es. O sea, nos tocaría de seleccionar. Y entonces sí, también pienso que cuáles documentos enviaríamos. Si uno envía unos, de pronto la super entiende que no tiene los otros. Y si uno ya tiene todos, entonces sí, creo que también es como Así hacerlo como es. lo que pasó con el CIAR, como meterle más de Exacto. lo que nos exigían y después la super nos dijo, no, usted me dio más, ahora le voy a exigir más. Eso es lo que
tienes toda la razón. Entonces ahí creo que, digamos, sí, en el requerimiento no nos dice, ya si llega un segundo requerimiento diciéndome, por favor, adjúnteme la documentación que usted me está mencionando acá. Ah, listo, pues ahora sí se la envío. La verdad, pues abordando como Sí, lo que dice Carolina del Fondo Mutuo de Inversión Compensar, son más de 28 documentos y esos Sí. 28 documentos tienen hasta algunos 30 páginas, 50 páginas. Adelante, Fabio. Sí, lo que quería pues argumentar aquí era que de pronto pues esos fondos grandes, los que son grandes, de pronto si se envían esos anexos, de pronto pueden llegar a perjudicar a los fondos pequeños que pues no tienen todo este infraestructura, todos estos temas o desarrollan todo, entonces de pronto pues se pueden llegar a ver afectados para el caso de los anexos. Exacto. Digamos, ¿cuál es como la recomendación? Y pues escuchando a Lady, escuchando también a Carolina, es explicar la historia de cada uno de esos puntos, cómo se desarrolló, cómo se documentó, cómo se hizo, diciendo, bueno, se actualizó nuestro plan estratégico, se actualizó, se actualizaron las políticas, si teníamos una política financiera y contable, entonces estamos en la versión 2 y se actualizó con lo nuevo y adjuntar lo que sí todos los fondos tenemos. Ejemplo, código de ética y conducta que lo piden allí, está actualizado y se adjunta como la actualización de ese código de ética y conducta o de gobierno, lo que todos los fondos sí como contemplamos dentro de esto y montarlo dentro del sistema de control interno. Mm, ¿Qué otro tema estaría ahí como, pues porque miren, la verdad, también hay muchos temas confidenciales. Planes estratégicos son confidenciales en la mayoría de los casos, digamos, porque ahí está la estrategia de la compañía de cómo, no sé, abordar, aunque no somos competencia, pues los fondos mutuos, pero pues hay temas confidenciales, temas de seguridad misma de la información ante la misma súper, y pues entregarles todo el plan estratégico de tecnología, el plan estratégico del fondo mutuo, pues la verdad que puede ser un tema ahí que puede estar incumpliendo temas de acuerdos de confidencialidad. Entonces, lo que sí podemos presentar es como en PDF un resumen de los documentos o un pantallazo, la tabla de contenido del código de ética y conducta, por lo que dice Carolina que es muy extenso, son más de 25 documentos, muchos más, y entregarlos no cabe en el casillero. Ahora, Lady, no sé si alguien aquí ya entregó, ya dio la respuesta, que nos pueda compartir su experiencia, qué documentos anexó y cómo lo respondió. Para los fondos que ya han dado respuesta, como lo dice Lady, hay unos que ya han dado respuesta. Alguien aquí que ya haya dado respuesta y cómo lo hizo. Como que ninguno. Tenemos 40. Lady, adelante. Yo no he dado respuesta, Ah, bueno. no, yo no he dado respuesta, pero yo estaba pensando en que hay que ser muy específicos en ese listado que estabas mostrando tú de documentos y decir qué es lo que se actualizó o qué se creó nuevo, y si está por aprobación o no está por aprobación y si se siguió el conducto de la circular. Es decir, hay documentos, políticas que deben ser aprobados por el comité de auditoría y riesgos. Hay otros que deben ser recomendados por este comité de auditoría y riesgos a la junta directiva, y quien aprueba el documento final es la junta directiva. Y hay otros que tienen que pasar directamente de propuesta de gerente o de gerencia a junta directiva. Entonces, dejar como específico ese camino que se tomó en términos de aprobación de las actualizaciones o de las creaciones de los nuevos documentos. Y creería que varios de los fondos en esta actualización o actualizamos nuestro manual de control interno o creamos un manual de control interno, ¿cierto? En donde está claro y específico
las 5 dimensiones, el ambiente control, y ahí se menciona qué compone y qué políticas se actualizaron, se generaron frente a ese ambiente control, o bueno, los otros 5 aspectos, ¿sí? Creo Sí. que ese documento es como la raíz o como el tronquito que podríamos enviar. Sin embargo, podríamos estar, si la super dice como plantea Carolina, esperar que si requieren mayor información, pues que nos soliciten las políticas concretas, los procedimientos concretos o lo que se haya creado de control de monitoreo, de seguimiento y monitoreo, bueno, etcétera. Así estaba pensando que es como el esquema general que se podría como dar respuesta. Sí, correcto, correcto. Sí, nosotros hablamos con Edith desde la semana pasada, estuvimos conversando con ella. Nos decía que esta vez pues no era una auditoría, desde Asomutos pues conversamos y que pues era responder el requerimiento de lo que implementamos. No teníamos conocimiento del tema de anexos, por eso la recomendación era no entregar anexos. Y como son tantos anexos, pues entonces, ¿cuáles vamos a priorizar? Por aquí tengo levantada la mano de... Ya la bajó, la bajó. Había alguien con la mano levantada, creo que era Alba Lucía. Adelante. Bueno, te vi por ahí con la mano levantada. También la tenía Aparente, levantada Natalia, jefe. sí, Natalia, adelante. Jimena, buenos días. Natalia Bolívar de Comune, ¿cómo están? Bien, gracias. Jimena, no, era más como poder terminar de pronto de mirar posterior al listadito que tú tienes en la propuesta de Asomutos. Yo estoy de acuerdo pues, contigo en el tema de no enviar anexos, pues porque finalmente no nos los están solicitando, simplemente nos están pidiendo cuéntenos y pues a modo general es contar qué hicimos, cómo lo hicimos, más que describir pues a profundidad. Yo pienso que si ellos van a hacer lo mismo que pasó con el CIAR, si ellos van a hacer requerimientos posteriores, pues ya los harán, pensaría que directamente a cada fondo o en general de nuevo a todos los fondos, pero ya enfocarnos en dar la respuesta de si lo tenemos, si lo hicimos, si actualizamos o si lo construimos de cero. Así Y es. como tú lo propones con un cronograma, con el plan de trabajo, de pronto el listado, simplemente el listado a modo general diciendo cuáles sí, cuáles no, cuáles se actualizaron, cuáles no, y ya, pues pensaría como de pronto que esa es la mejor manera de responder para todos. Así todos también tenemos pues como la espera de mirar si ellos nos van a requerir de nuevo para presentarles anexos. Hay anexos, como tú lo dices, que son pues muy de cada fondo, que son construidos de acuerdo al tamaño. Entonces no ahondar de pronto mucho en enviar anexos. Exacto. Ahí, Natalia, mil y mil gracias. Completamente de acuerdo, muy alineados como con el entendimiento del requerimiento, más que todo. Ese entendimiento es como, díganme, cuéntenme la historia de cómo lo hicieron durante este año, el plan de trabajo que fue ese diagnóstico inicial y cómo se desarrolló todo. Si nos llegasen a solicitar anexos, se entregan, claro, y es probable que si aquí que hay 41 asistentes en esta mesa de sinergia y los 41, digamos todos, no enviamos el anexo y a los 41 en una semana nos piden el anexo, se envía, se envía. El tema es que el casillero no cabe en todos los anexos, ya es elegir qué anexos o si ellos nos van a decir, envíeme anexo del Código de Ética y Conducta, de la política de generación de remisión de informes, del manual de control Es que interno. Es que es Sí, preferible, porque de pronto uno anexa algo que ellos ni siquiera tengan contemplado, porque pues la norma es muy ambigua y uno crea más a veces de lo necesario y puede que en los fondos no le exigieran ese documento y dicen, ay, mira, ahora se lo voy a exigir a los otros. Como decía, claro, para los fondos pequeños que no contaban con tal política, entonces ahora se la voy a colocar. Cambio ellos viendo ya que se contesta el requerimiento con todos los documentos que uno hizo, dicen, bueno, ok, como nos hicieron en el CIER al final a muchos fondos. No nos pidieron todos los documentos, nos pidieron fue envíeme precisamente ta. Y eso es lo que probablemente nos puedan hacer también con control interno. Listo, usted me está diciendo, y de hecho ni siquiera en el sistema
en el Siri, cuando tú te metes a la super, hay una parte, ¿se acuerdan de un requerimiento que nos enviaron hace unos meses, donde nos decían, ojo porque están colocando multas si usted no ha subido el código de gobierno, el manual de ética y conducta, los mínimos? Todavía no han puesto lo de control interno. Ya cuando ellos nos digan cuáles son los mínimos de colocar ahí, pues esos son los que probablemente nos pidan. No adelantarnos a algo antes, porque yo creo que, o sea, es contraproducente para nosotros. Para los otros fondos, así es. Mi jefe Adelante tiene la por aquí. palabra la doctora Carolina. Dale la palabra, por favor. No, es que ahí... Adelante, Fabio. Estaba primero Fabio. Adelante, Fabio. Adelante, Fabio, dale. Sí, mira, era para lo siguiente. Lo que pasa es que hay dentro dos cosas. Lo primero es que hay dentro del cuerpo no nos están pidiendo favor hacer llegar los anexos. O sea, no nos lo están pidiendo dentro del cuerpo. Y lo segundo, aquí nos toca hacer lo que dicen los abogados. Solo responda a lo que le pregunten. Así es. Era eso, gracias. Así es. Ahora sí, Carolina, adelante. Hola, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Es que ahí no sé, o sea, la posición que ya Lady consultó con Edith es como contradictoria con lo que estamos acordando. O sea, no sé si realmente se tiene que hacer un recuento de elementos del ambiente de control, diga usted qué hizo. Entonces, digamos, en lo que son documentos y políticas, entonces Código de Ética y de Conducta, se tenía una versión de tanto, se actualizó, incluyendo tal y tal cosa. Política de inducción y capacitación es nueva, se incluyó con una cosa muy descriptiva de cada uno de los documentos. Y yo creería que si uno tiene un manual que recoge las políticas, menos anexar algo. Me parece que de pronto, porque uno arriba pues le dijeron qué estaba haciendo, entonces uno escribe qué fue lo que actualizó, creó la política, no sé qué, y al final se anexa un manual donde recoge una cosa muy sencilla. Ya en las otras, en la otra parte que es gestión de riesgos, pues lo del manual, pues uno dice de manera descriptiva, se actualizaron las matrices, se revisaron los procesos, se hicieron un inventario de todos los cosas de control, como más descriptivo, pero sí darle un poquitico de soporte a la carta, porque si no van a decir, pues se van a volver pidiéndonos todo. Sí, pues la recomendación es que, a propósito, Carolina, de lo que comentas y en tema de la ambigüedad que también decía Carolina de compensar, hay un tema de ambigüedad y la norma en ningún momento a nadie, a ninguna entidad, banco, compañía de financiamiento, en fin, ahorro y crédito, le piden un manual. O sea, la norma en ningún momento te pide manual del sistema de control interno. O sea, si mandamos como anexo ese manual, que es muy claro lo que mencionas, que es el compendio de todo esto que vemos aquí, que es el ambiente de control, si lo enviamos, pues es contraproducente para aquellos fondos mutuos de inversión que ni siquiera manual construyeron porque pues no lo vieron necesario, porque la norma no exige el manual y que si lo hicimos fue por una buena práctica, fue por consolidar la información. Entonces también podría ser contraproducente, es como la percepción, es un tema más como estilo de abogado, como conceptual de lo que uno lee allí. Pero si los que quieren enviar el manual porque lo tienen y porque ahí está el compendio de todo, se puede enviar como anexo. La mejor es el requerimiento que les vamos a compartir estandarizado y explicando punto por punto en cuanto a se actualizó, se aprobó en la Junta, está pendiente por actualización, es nuevo el documento, como contar la Jimena. historia. Sí, adelante. Natalia, de nuevo, mira, es que si bien el requerimiento es de, pues yo creo que nos está especificando realmente lo que nos pide informe los ajustes realizados por cada uno de los elementos definidos en el capítulo 4. Es decir, si lo respondemos de la manera que tú dices, simplemente informando se actualizó, se creó de nuevo, se generó, pues creo que lo que ellos pueden estar pidiendo. Ya si uno de esos informes o específicamente ellos quieren saber en cuál nos enfocamos o de acuerdo a los riesgos que ya se han reportado ante la super a través del CIAR y demás,
Si ellos quieren enfocarse un poco más en cada tipo de fondo, creo que nos van a hacer de nuevo requerimiento. De lo contrario, no creería pues como ahondar demasiado en decir que el código de ética se le modificó tal y tal cosa o se construyó de tal y tal manera. Pensaría que es de pronto, como tú lo dices, contraproducente para algunos tipos de fondos. ¿Y cuál es como tu propuesta? De pronto ahí como, si te entiendo. No, es más hacerlo general de decir, el código de ética del fondo se actualizó a, pues poner muy general un concepto por cada uno de los ítems que tú generas en esta propuesta de la respuesta generalizada para los fondos. Ah, ok, sí. Y nos lo trae la norma, prácticamente nos lo trae la norma. Para todos los que implementamos este sistema de control, nos tuvimos que venir a la norma y mirar qué piden código de ética y conducta. Por ejemplo, esto. Entonces, uno podría venirse código de ética y conducta. Se actualizó el código de ética y conducta con mínimo las siguientes reglas. PRUN, que es lo que pide acá, ¿cierto? Política de generación y remisión de informes. Se actualizó estableciendo la periodicidad y contenido de los informes dirigidos a la junta directiva. ¿Es eso lo que tú más o menos mencionas? Como los... Exactamente, es eso, es ajustarse a precisamente a esa modificación de la circular, a esos puntos que nos dio la misma superintendencia que tenía que tener cada uno de los lineamientos o de los elementos que ella nos dice. Sí, porque ya todos los aquí presentes que montamos el sistema de control interno como fondos mutuos de inversión, nos dimos cuenta que es un tema documental, el porcentaje es documental, y que ya lo que viene es, bueno, una vez al año auditoría interna, los comités de auditoría e informes de control, ¿cierto? De actividades de control de cómo estamos. Entonces, si te entiendo, sería algo así, lo voy a poner acá para que todos tengamos el ejemplo como prototipo. Y sería algo así. Nos iríamos a la circular y en la circular nos dan la explicación de qué es lo que entonces código de ética y conducta. No tanto, exacto, no tanto, pues obviamente cada fondo, cada Sí. responsable se enfocó en esa circular y cada responsable sabe qué modificó, entonces es a modo general poner cómo se ajustó a esa norma que la misma super nos dijo, porque eso fue, pues creo que eso fue lo que hicimos todos los fondos. Todos. Mi Entonces jefe aquí pide la sería. palabra, Nancy. Gracias. Adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias, Roberto. Sí, me vi. Yo quiero proponerles algo, retomando lo que inicialmente comentaste, que me pareció que pues me dio tranquilidad frente a lo que en los fondos de grupo hicimos. Y es que primero hubo un diagnóstico, ¿sí? Recuerden, Exacto. y lo he insistido en otros espacios, el sistema de control interno ya lo debíamos de tener chuleado, ¿cierto? Entonces, el primer paso que tuvimos que dar fue realizar un diagnóstico. Aquí está Y en el de plan de ese trabajo. diagnóstico, al revisarlo con la actualización de la norma, identificamos algunas oportunidades. Y esas oportunidades de actualización fue las que documentamos en el plan de trabajo, ¿sí? Entonces, para hacerme entender, en el plan de trabajo de los fondos mutuos del Grupo Nutresa no se incluyó el componente código de ética y conducta, porque quedó listo con el CIAR, ¿sí? Cuando hicimos el diagnóstico, ok, asistencia legal lo revisó, no trae nada nuevo, la norma del sistema de control interno, chuleadito, ¿cierto? En el diagnóstico. Nuestro plan de implementación se hizo para lo que había que nuevo, porque sí encontramos que había que implementar algo nuevo, afinar temas con auditoría interna. Y eso fue lo que se hizo durante el último año. Y esos ajustes es lo que yo propongo que se le cuente a la superintendencia. Se hizo un diagnóstico y de este diagnóstico surge este plan de trabajo para afinar o actualizar
estos elementos y se pega, como bien lo dijiste, el plan de implementación, ¿sí? Donde se indica en lo que se iba a trabajar y luego ya si quiere se da se muestra ese plan de actualización al 100% con esos elementos que se actualizaron y simplemente se indica que se hizo el informe final de adopción, el cual fue aprobado en la Junta Directiva del mes de mayo, porque ya el informe final de adopción debió haber quedado listo en la Junta del mes de mayo, no es en la de junio, ¿cierto? Entonces, Pero si faltaron temas, hay que colocarlo bueno, aquí. sí, No, sí hay no temas, sé, es en la pero el junta del informe mes de- final a la Junta, porque es el sistema de control interno es de mayo del año anterior, desde que salió la norma, había que estar contando avances a la Junta con los informes de CIAR, ¿sí? Al Comité, perdón, de Gestión de Riesgos. Entonces va a haber un final donde le contamos a la Junta en mayo, vea, así terminamos, el plan de trabajo quedó de esta manera, queda pendiente este y lo demás. Para mí, desde mi experiencia, así hay que contestar el requerimiento. Sencillo. Como decía Completamente de otro acuerdo. compañero ahora, lo que me están preguntando. Sí, Ahora, ¿qué recomendación les dejo adicional, como adicional? Cime, todos aquellos componentes que nosotros como fondo, porque recuerden costo-beneficio. Entonces, voy a darles un ejemplo. Nosotros no tenemos manual, pero sí hay política de sistema de control interno. ¿De quién es? De Grupo Nutresa. Y toda la vida hemos seguido esa política. ¿Qué hicimos en la Junta? Lo que hicimos fue adoptar, formalizar la adopción de esas políticas, porque siempre le decíamos a la super, sí, a nosotros esto lo seguimos la política de la empresa patrocinadora, bueno, lo que por recomendación del área de cumplimiento, y lo hemos aprendido en la medida que vamos trabajando en lavado de activos, y en la Junta de mayo, lo que hicimos fue un barrido, lo que había que aprobar de aquellos elementos que tuvimos que actualizar o crear o implementar y la adopción de las políticas. Entonces formalizamos la adopción de la política de lavado de activos, de sistema de control interno de servicios Nutresa y otras que en este momento, el plan de tecnología de servicios Nutresa, porque los fondos mutuos no lo tenemos, ¿sí? Nosotros nos adherimos a ese plan de tecnología porque es Grupo Nutresa quien vela por la actualización tecnológica de todo lo de los fondos mutuos, ¿sí? Entonces, lo traigo aquí a manera de ejemplo para que lo podamos como concretar en la respuesta. Ese es pues como mi mensaje. Y todo aquello que seguimos de la empresa patrocinadora, pedir la adopción y pueden aprovechar la junta del mes de julio. De Así junio, es. perdón, ¿cierto? Porque es Sí. importante ahí como para cerrar eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, bajo ese orden de ideas, pues el estándar que les vamos a compartir, ya cada fondo mutuo pues explica la historia de cada elemento Perdón, y que te cada pide la punto. palabra la doctora Carolina. Adelante. Lo que me acojo como a la idea de Nancy, o sea, y de Fabio, ¿no? Pues contestar lo que nos pregunten, entrando en cada uno de los elementos del sistema de control y viendo los ajustes que se hicieron. Ya, digamos, cada fondo, si quieran echar la política, no quieran echar la política, pero por lo menos irnos sobre lo mínimo que pide la norma y no meternos en más cosas, porque de pronto sí, pues entre más más digamos, más nos preguntan. Entonces, de pronto irse con lo básico, pero sí responder lo que ellos nos están pidiendo sobre cada uno de los elementos. Yo no Así. contestaría sobre cada uno, simplemente qué pena que no levanté la mano, simplemente decir, actualizamos porque es que ahí es donde metemos en camisa de 11 varas a otros fondos mutuos. Explicar elemento por elemento no me parece eficiente, ni para el que cumple, ni para quien implementó tiene la implementación de su sistema de control interno acorde con su tamaño, ¿cierto? Es que la super a usted no le está diciendo es obligación que tenga todo eso. Implemente su sistema de control interno de acuerdo con el tamaño de su organización.
O sea que sí están de acuerdo la mayoría con la propuesta inicial que estábamos dando estándar, donde hicimos un diagnóstico, un plan de trabajo, se desarrolló este plan de trabajo y cerramos las brechas de esta forma, donde implementamos y aprobamos los siguientes documentos o creamos unos desde cero, otros se ajustaron o se actualizaron y son estos. Pues, digamos, es esta información que son los elementos del sistema. Los siguientes elementos del sistema se puede decir, y si ellos requieren conocer ese elemento y después nos lo solicitan, se lo enviaremos. Porque lo que dice Nancy es muy cierto y pues también que Natalia ahora de Fomune nos decía que explicar cada punto, cada fondo, más bien aquí voy a poner como un estándar, cada fondo define si explica o no cada punto, porque si me pongo a mirar la explicación de lo que nos pide la norma solo en código ética y conducta, que aquí se los tengo proyectado, miren todo lo que dice: custodia, otorgamiento de incentivos a terceros, administradores, seguimiento del cumplimiento del código, procedimiento para el reporte de los incumplimientos, líneas, canales adoptados, divulgación del código, normas de conducta, procedimiento sancionatorio frente a su inobservancia y las consecuencias de su incumplimiento. Quizás todos los fondos ya tienen eso en su código de ética y conducta, claro está, documentalmente está, pero podemos meternos en una camisa de 11 varas, como lo dice Nancy, donde quizás falta un canal adoptado y nos dice, muéstreme su canal adoptado, envíemelo. Y empieza uno como que, ay, si lo tengo, no lo tengo, no había necesidad de crearlo porque realmente no lo necesita el fondo, ¿cierto? Entonces, más bien que cada punto o elemento, si lo quieren explicar, a discreción de cada fondo mutuo de inversión de cómo lo desarrolló, o simplemente el listado de lo nuevo que desarrolló de los elementos. Jefe Carolina, pide la palabra. Adelante. Y Meufa, esta presentación, esta también la vas a juntar ahorita cuando envíen la carta, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Sí, les enviamos Para que una uno se carta. vaya guiando de todos, hacer check de las políticas que están ahí, todo como lo que vimos. Sí, exacto. Hacen un check de esto sale todo de la norma, estos 17 elementos salen de la norma, las actividades de control también, y pues explica desde la misma norma. Vale, Entonces, gracias. la presentación la van a tener con la carta prototipo. La carta prototipo es muy simple, es muy sencilla. El plan contestando como ellos nos preguntan, estilo abogado, la ley, nos preguntan así, contestamos así. Entonces, la primera parte introductoria de la carta, respuesta a requerimiento, es en el lenguaje que ellos nos están preguntando. Decimos, hicimos un plan de trabajo, que la mayoría de fondos lo hicieron. Quizás lo puedan colocar allí en el cuerpo de la carta o explicar lo que hicieron, que lo decía Nancy, un diagnóstico aprobado por junta. Bueno, y luego de eso, y se actualizaron o se crearon desde cero estas políticas, se actualizaron estas otras, como ya este sistema, muchos fondos ya lo deberíamos haber tenido desde hace años, pero hay cosas nuevas, plan estratégico de tecnología, en fin, se explica allí. Algunos fondos querrán ahondar más la explicación, lo pueden hacer y ya se responde cómo termina el requerimiento para cerrar nuestra mesa de sinergia. Mi jefe Natalia pide la palabra. Adelante. Hola, Jimé, buenos días. Mucho gusto, Natalia Valencia de FONAL, uno de los fondos del Grupo Nutresa. No, antes de que se acabara, agradecerte el espacio porque creo que fui una de las primeras que te copió apenas llegó el requerimiento. Así es. Entonces queríamos Fuiste como la primera, fuiste la primera, fuiste la primera. Sí, entonces queríamos, pues no, como ponernos así en alinearnos a ver cómo íbamos a responder. Me uno a lo que propones inicialmente, que fue pues como mencionaba doña Nancy, como lo trabajamos en los fondos de grupo, ¿cierto? Con el diagnóstico, con el plan de trabajo, vamos a contar eso, que actualizamos, que adoptamos y listo, no más de lo que nos piden, porque como lo mencionan, me uno a lo que todos mencionan y a lo que todos dicen es poner en una camisa de fuerza a otros. Entonces, no, así lo vamos a hacer y muchas gracias por el espacio. No, mil gracias a todos ustedes por el espacio. Gracias, Natalia. Gracias a todos por este espacio, por la gran acogida. Tuvimos más de 40 fondos mutuos de inversión conectados. Entonces, agradecerles. Después de esta mesa de sinergia, les entregaremos el prototipo para que ustedes lo complementen con las memorias y la información de esta mesa de sinergia.
Gracias a todos, mil y mil gracias. Muchas Muchas gracias, Sonia, Jimena. feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Bendiciones. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Gracias, Jimena. Jimena.